La agencia es importante en entornos educativos, en específico en los no presenciales, debido a que el estudiantado con agencia actúa en sus entornos digitales y trayectorias vitales de manera reflexiva y con un propósito definido. El alumnado, con un alto sentido de agencia, crea oportunidades educativas en lugar de únicamente responder a ellas. Bienvenidas y bienvenidos a la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Mi nombre, Anabel de la Rosa, coordinadora de Universidad Abierta y Educación Digital. Hoy conversaremos en torno a el sentido de agencia en la enseñanza no presencial, para lo cual nos acompañan 3 personas panelistas expertas en el área. Me permito presentar al doctor Eduardo Peñalosa Castro. Él cuenta con doctorado en Psicología de la Educación en la UNAM, y se desempeñó como rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana de 2017 a 2020. Sus líneas de investigación son el desarrollo de trabajos acerca del aprendizaje mediado por tecnologías, así como el estudio de la cognición y el aprendizaje complejo en entornos de educación superior. Entre las líneas de investigación se encuentra la capacidad de agencia, y al respecto ha escrito artículos y libros, y se encuentra junto con la doctora Sandra Castañeda entre los que han hecho una mayor investigación en el tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Eduardo Peñalosa. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña la doctora María Alicia Zavala Verbena. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Investigación Educativa y doctora en Educación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y actualmente se desempeña como directora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad La Salle Bajío en León, México. Entre sus líneas de investigación se destacan la identificación y atención de estudiantes con altas capacidades intelectuales. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora María Alicia Zavala. Muchas gracias y gracias por la invitación. Y bueno, también nos acompaña el doctor Óscar Iván Negrete Rodríguez. Él es profesor de asignatura A definitivo por parte de la FES Iztacala UNAM. Es doctor en psicología por la UNAM en el campo del conocimiento de la psicología social y ambiental. Su investigación se ha centrado en temas como la construcción de instrumentos de medición en psicología, la evaluación de la interacción en ecosistemas digitales y el análisis de la autoeficacia de los estudiantes en línea y la promoción de la agencia grupal en ecosistemas digitales. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Óscar Iván Negrete. Gracias. Para mí es un placer estar con ustedes. Bueno, pues gracias a los 3 y comenzamos entonces con la primera pregunta de este panel de conversación. Doctor Peñalosa, ¿cómo definiría el concepto de agencia en el contexto educativo universitario, pero específicamente en modalidades no presenciales? Ok, pues bueno, la agencia es un constructo que mide la capacidad de las personas, de los estudiantes en este caso, de tener participación en el mundo del conocimiento. Hay 4 elementos que definen a la agencia. La estabilidad del conocimiento, esto es, si el conocimiento es cierto versus tentativo, estático versus dinámico. La fuente del conocimiento es el segundo elemento. Si si está definido por una autoridad o no autoridad, si es externa o si es personal, si es cuestionable o no cuestionable. El tercer elemento es la utilidad del conocimiento, si es transferible o no transferible, si es acerca de una visión actual o una visión futura, y la naturaleza del conocimiento, si es abstracto, concreto, científico o no científico. Estos 4 elementos, estabilidad, fuente, utilidad, naturaleza, le dan al concepto, al constructo, una idea de tener la participación
del alumno. Ahora, en entornos en línea, es muy importante que haya agencia, o sea, que el sujeto sea agente de su propio aprendizaje y en entornos en línea, yo creo que hay mucha investigación por hacer, pero es uno de los rubros, entornos en línea, en donde es muy importante la agencia, ¿no? Muchas gracias. Para continuar redondeando este concepto que creo que ya lo enmarcaba muy bien Eduardo, es la importancia que tiene este concepto en las modalidades no presenciales. Estamos hablando de a distancia, de las modalidades abierta, a distancia, híbrida, en fin, ¿no? Ahora hay una gama más amplia de modalidades. Pero en particular, Alicia, cuando hablamos del concepto de agencia, ¿a qué nos estamos refiriendo para nuestra audiencia? Bueno, pues si me lo permiten, quiero ir a la historia, quiero ir un poquito hacia atrás para entender este concepto. La palabra agencia proviene del latín, de un vocablo que es agencia y significa el que hace. Es una forma de hacer que es intencionada, que es reflexiva y que es característica de los seres humanos, a diferencia de las máquinas y de los animales. Los animales tienen conductas intencionadas muy simples. Las máquinas con inteligencia artificial también simulan una cierta agencia, pero solamente el ser humano es capaz de actuar intencionadamente y reflexionar sobre sus propios actos. Anteriormente también en la Atenas clásica, este concepto estaba vinculado a una idea de privilegio. O sea, el que ejercía la agencia, en este caso la agencia política, era el que podía votar. Y para ello se requería que fueran o que reunieran ciertas características, por ejemplo, que fueran varones mayores de 18 años, atenienses, que hubiesen hecho el servicio militar, y todas estas características lo disponían para hacer una elección que le llamaban un voto virtuoso, que es el que se emite en favor de la colectividad. Entonces estaba relacionado con una idea de privilegio. Después viene Albert Bandura y nos habla de la agencia como este concepto de hacer que las cosas sucedan. Y ahí Bandura analiza todas las características cognitivas que están implicadas en este constructo de agencia. Posteriormente se retoma el concepto para hablar de agencia educativa, justamente en la educación, a un grupo de investigadores muy importantes, aquí presente Eduardo Peñalosa, Austria, Castañeda, Sandra Castañeda, y que se refieren a esta agencia académica al hablar del estudiante como el agente responsable de su proceso formativo. Ahora, en el caso de la educación no presencial es sumamente relevante, ya que la responsabilidad del aprendizaje recae sobre el propio aprendiz y entonces se espera que sean autónomos, que autogestionen su aprendizaje y que mantengan la motivación para culminar con éxito sus estudios. Muchas gracias, Alicia. Creo que, bueno, complementa muy bien esta concepción de este término agencia. Oscar, ¿quisieras agregar algo al respecto de lo ya comentado por Eduardo y Alicia? Claro, hay cosas que quiero enfatizar, ¿no? O sea, creo que es importante partir de esta condición intencional de la agencia, ¿no? No es algo azaroso, no es algo fortuito, sino es un acto plenamente consciente, por así decirlo, plenamente razonado, que surge de una reflexión, de una cierta persuasión, de una reactividad, autorreactividad, de una autorreflexión, pero que va a promover aprendizajes que deseamos todos. Un aprendizaje donde es proactivo, donde es autorregulado, es reflexivo, es creativo. Pero en ese mismo sentido, digamos, tenemos esas otras manifestaciones de la misma agencia que van a ser claves en los estudiantes y en las dinámicas de trabajo que se dan tanto entre docentes como entre estudiantes, porque podemos hablar, sí, de una agencia personal, por supuesto, pero el mismo Bandura señala también la existencia de una agencia proxy, donde esta agencia implica más bien delegar algunas tareas
algunos otros y que nos permite hablar del trabajo colaborativo, donde cómo distribuimos tareas, cómo el alumno puede organizarse con sus pares para no seccionar el trabajo, sino repartirlo y trabajar de manera coordinada. Pero finalmente hablaríamos también, o por mí podríamos cruzar por la misma agencia colectiva, donde implica cómo el conjunto de estudiantes a distancia o en modelos no presenciales, uno, se identifican con su profesión, y además asumen que su formación les brinda un conjunto de habilidades, competencias, conocimientos diversos que les permite ser eficaces en las tareas que van a tener desarrollando cuando concluya su formación profesional. Entonces, ese es híjole, pues interesante el mismo concepto y cómo lo podemos articular con distintos momentos de la formación profesional en estos ambientes no presenciales. Excelente, Oscar. Y bueno, yo creo que ya nos vamos adentrando a la relevancia de este término y regresaría contigo, Alicia, para que nos comentaras por qué es importante desarrollar el sentido de agencia, no solamente en estudiantes, que ya lo comentaron, digamos que muy relevante su desarrollo, pero también en docentes, específicamente en instituciones de educación superior y bueno, en modalidades no presenciales. Bueno, pues una agencia académica bien desarrollada puede llevar a los profesores al logro de metas, puede llevar a los estudiantes a niveles de aprendizaje superiores. Esta agencia académica en los ambientes presenciales y no presenciales sí tiene ciertas diferencias, porque en los medios presenciales la planeación la hace el profesor, determina, elige un horario, la duración de la clase, la manera en que hay que presentar determinados ejercicios, determinadas tareas. En el medio presencial también se da esa interacción con compañeros, con pares, un aprendizaje colaborativo. Esta agencia académica, esta agencia colectiva a la que ya se refería Iván, pues tiene lugar como de una manera mucho más fluida, más natural, en un ambiente de clases presencial. Incluso los estudiantes podrían también hacerse ayudar por sus pares más avanzados. En este contexto presencial, la mayor parte de la regulación es externa. En cambio, en la modalidad no presencial, sobre todo en aquellas modalidades que nosotros identificamos como asíncronas, que no se dan pues al mismo tiempo, son los propios estudiantes quienes determinan el momento ideal para trabajar un contenido. Ellos saben a qué horas se van a conectar, a qué horas van a hacer sus tareas, cuándo se sienten preparados para presentar un examen. Esto implica pues un esfuerzo adicional, ya que tienen que echar mano de sus procesos agentivos, tales como esta capacidad de planeación, de monitorear su aprendizaje, de hacer ajustes, de reflexionar sobre lo aprendido. Y esto, pues, es realmente muy complejo y es muy difícil, sobre todo porque muchos de nuestros estudiantes vienen de sistemas educativos tradicionales, sumamente directivos, en donde ellos asumen un rol pasivo. Entonces, en la modalidad presencial, no presencial, les cambian el rol, les devuelven su responsabilidad y pasan de ser estudiantes pasivos a ser los principales responsables de su proceso de aprendizaje. Muy bien. Eduardo, tú has estudiado este concepto durante muchos años y quisiera que nos compartieras justo de esta experiencia, ¿por qué es importante desarrollar este sentido de agencia? Ya comentábamos, no solamente en estudiantes, sino también en docentes. Yo creo que tanto en docentes como en estudiantes es muy importante la agencia. En el caso de los docentes, se compone de los mismos elementos. Son la estabilidad, la fuente, la utilidad y la naturaleza del conocimiento. Los conceptos de cognición, estrategias cognitivas y los conceptos de estrategias de autorregulación son fundamentales. Además de la agencia, se trabaja con los conceptos de cognición y de autorregulación. Entonces, son muy importantes, son muy importantes tanto para el alumno como el
como para el docente. Muy bien. Iván, ya lo comentaba Eduardo, no solamente es la agencia, sino también la autorregulación y la cognición como elementos esenciales, no solamente para los estudiantes, sino también para los docentes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues son aspectos clave, ¿no? Y podríamos pensar justo en creencias. Si pensamos en lo cognitivo, pensamos en creencias. El alumno, el alumnado tiene un conjunto de creencias sobre sí, sobre su hacer. Pero el docente tiene un conjunto de creencias pedagógicas también, ¿no? Donde esas creencias pedagógicas pues van a llevarlo a pensar en cómo debe llevar a cabo su docencia, qué actividades, qué tipo de retroalimentaciones, pero en ese mismo sentido también van a cruzar en ambas partes aspectos de carácter emocional y aspectos emocionales que van a determinar en cierto sentido su quehacer, pero también cómo su quehacer puede tener un efecto sobre el otro. Aquí algo que es importante, ¿no? En el concepto de la misma agencia, que es un concepto social. O sea, esta agencia la vamos a desarrollar, a implementar a partir de interacción con otros y que puede ser justo, a lo mejor de manera sincrónica, como puede ser, decíamos, en los modelos presenciales, que el profesor ve cómo se organizan los estudiantes en tiempo real, pero también en lo que yo he encontrado en investigación sobre el tema, es que los alumnos encuentran sus espacios de interacción en otros lugares que no forzosamente son las plataformas. Y entonces se va dando toda una interacción social donde intercambian opiniones, intercambian emociones y socialmente van conformando, ¿no? Finalmente van ratificando tanto una agencia personal como una agencia colectiva. Y en el caso del docente, pues también se enfrenta a una serie de opiniones que le puede dar el alumno sobre los materiales, sobre las estrategias, sobre las retroalimentaciones y que juega en esta parte que así te veo la persuasión que existe, donde como a partir de la opinión que me da un otro, modifico mi forma de hacer para lograr lo que espero. Y en el caso del docente, pues esperamos que se adquieran ciertos conocimientos, competencias, habilidades y tendremos que ahí en ese sentido autorregular y modificar incluso las creencias sobre nuestro propio actuar. ¿No? Entonces es un tejido, un entramado interesante, ¿no? En estos grupos con sus diferencias y cómo van interactuando aunque no estén en el mismo espacio y tiempo. Muy bien. Y hablando justamente de este entramado, por supuesto que la tecnología juega un papel también importante en esta mediación. Alicia, ¿qué, desde tu perspectiva, cómo es que estas tecnologías, llámense herramientas educativas, plataformas, inclusive realidad virtual, etcétera, tecnologías en plural, pueden vincularse, relacionarse para fomentar este sentido de agencia entre los estudiantes y los docentes? Claro, una tecnología bien diseñada puede favorecer y desarrollar, fomentar el sentido de agencia. Todos los sistemas de gestión de aprendizaje, tales como las plataformas LMS, Canvas, Teams, Blackboard, etcétera, no deben ser un sistema de entrega de contenidos, sino que realmente deben favorecer la autonomía de los estudiantes y apoyarlos en esto que hablaba Eduardo, que es la autorregulación, como el monitoreo, el seguimiento y la reflexión sobre su aprendizaje. Para mí, un buen diseño instruccional debe de tener algunas características. Debe ser flexible, es decir, dar opciones. Por ejemplo, si a un estudiante le interesa mucho un tema, el sistema debería darle opciones para profundizar en ese tema. Si le es un tema muy familiar, podría darle opciones para encontrar trayectorias más cortas en este aprendizaje. Si es, por ejemplo, un estilo auditivo, debería de darles la oportunidad de recibir los contenidos de manera auditiva, como un podcast, por ejemplo. Y de esta manera, con un buen diseño, estaríamos atendiendo la motivación de los estudiantes, pero también estaríamos apostando por el desarrollo de su autonomía. Otra cosa que considero que debe tener un buen diseño instruccional es que debe favorecer lo que es el monitoreo del aprendizaje, todos estos tableros de control de avance, el historial de entregas, las alertas automáticas de unas tareas pendientes, pues permiten primero al tutor
darle seguimiento al desempeño del estudiante, pero también al estudiante le favorece el desarrollo de su agencia, de su autorregulación. Es decir, tienen que ser tecnologías bien diseñadas para propiciar que los estudiantes sean dueños de sus procesos de aprendizaje. Muy bien, yo creo que aquí ya se incorpora otro elemento esencial, el diseño instruccional, es decir, no solamente la tecnología por sí misma, que esa va en evolución y que todos estamos en esa misma evolución y desarrollo, sino que el diseño instruccional, como ya lo comenta Alicia, juega un papel predominante. Eduardo, ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo es que estas herramientas y además, como ya lo comentaba Alicia, el diseño instruccional pueden apoyar el sentido de agencia? Ok, yo creo que el diseño, o sea, por un lado tenemos el diseño instruccional, que como dice Alicia, es muy, muy importante, fundamental, pero también tenemos las estrategias de enseñanza. Es fundamental. Yo creo que el diseño, de un diseño instruccional adecuado, estamos hablando del éxito o no del aprendizaje. Sí, entonces, bueno, yo creo que eso es fundamental, las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza. Y bueno, vamos haciendo más complejo, ¿verdad? Este modelo, donde no solamente el sentido de agencia tiene sentido per se, sino que hay que ir incluyendo algunos otros conceptos como ya los fuimos revisando hasta el momento: cognición, autorregulación, diseño instruccional. Oscar, ¿qué comentarios tienes al respecto? Pues la tecnología brinda una amplia gama de posibilidades, ¿no? Sí, claro, en el diseño instruccional, en la gestión, como decían, de las plataformas que pueden enviar alertas, ¿no? Que pueden ser finalmente estímulos detonantes o estímulos facilitadores para que se hagan las entregas, que es una parte administrativa, académica, ¿no? Que nos lleva de la educación. Pero pensaría que mucho las tecnologías, integrando las estrategias de enseñanza, las estrategias de aprendizaje, deben mejor posicionarse o situarse finalmente en la ejecución que esperamos tenga el estudiante, y entonces utilizar las distintas tecnologías para propiciar interacción con los contenidos, interacción entre pares, interacción con el docente, ¿no? Y esas tecnologías justo rompen en lo que tenemos hoy, rompen con lo que había hace 10, 15, 20 años, que estaba muy limitada esta posibilidad de interacción, que tenía siendo una interacción meramente epistolar. Ahora justo podemos desarrollar diversos contenidos, diversos materiales, e incluso yo había hablado, ¿no? De lo que son ahora, podemos nombrar los modelos digitales, el modelado digital. En su momento Bandura hablaba de un modelado plástico, pero estamos en los 60, los 70, ¿no? Unas condiciones particulares. Ahora podríamos hablar justo de este modelado digital y que permiten esas tecnologías tener esas otras experiencias de aprendizaje, donde alguien o alguna tecnología se puede emplear para modelar una cierta tarea, una cierta ejecución, y el estudiante replicarla y comparar incluso su ejecución con lo que se presentó en el modelado. Entonces ahí se brindan otras formas de interacción con el conocimiento que pueden propiciar o facilitar que el estudiante se vaya apropiando de ese contenido, de ese conocimiento disciplinar, pero esas formas de comportarse de manera muy particular. Eduardo debe recordar justo lo que decía el doctor Emilio Rives en los inicios de esta cala: ¿qué hace un psicólogo? Pues que habla como psicólogo, que escribe como psicólogo y que se comporta como psicólogo, ¿sí? O sea, un poco eso es lo que también pueden permitir las tecnologías con las que tenemos hoy en día, ¿no? Este proceso de construcción o de construcción profesional. Muy bien, muchas gracias, Oscar, por tus comentarios. Pues seguimos conversando sobre el sentido de agencia en la enseñanza no presencial, pero aprovechamos para mandar una pausa y regresamos con ustedes. Síganos en nuestras redes sociales y comuníquense con nosotros. Regresamos.
El sentido de agencia es clave en la formación universitaria, pero no se da por sentado, hay que cultivarlo con intención pedagógica. Desde mi práctica docente en mis clases de psicología de la educación, didáctica y seminario de tesis, he comprobado que el desarrollo de sentido de agencia comienza con el reconocimiento del estudiante como una persona completa, con historia, emociones, contexto y potencial. Una estrategia esencial es ofrecer opciones reales, permitirles elegir temas, formas de presentación o medios, como ensayos colaborativos en Google Drive, videos, podcasts, historietas, infografías. Y subrayo colaborativos porque somos seres sociales, nos desarrollamos en contextos sociales y vamos a trabajar en contextos sociales. Cuando alguien decide sobre su proceso, se siente parte de él. La agencia nace ahí, en esto lo decidí yo. También promuevo la reflexión constante. En cada actividad incluyo preguntas como ¿qué descubriste de ti al hacer esto? ¿Qué te costó más? ¿Cómo lo resolviste? Estas preguntas permiten reconocer sus recursos de manera de aprender y los pasos que les funcionan. Otra estrategia fundamental es cuidar el vínculo humano. En mis foros y tutorías aplico el enfoque centrado en la persona, escucha activa, validación emocional y diálogo auténtico. Cuando los estudiantes sienten que su experiencia sí importa, desarrollan confianza y la confianza es la base, la plataforma para accionar, para actuar. Además, hago visibles sus logros. Nombrar lo que están haciendo bien fortalece su propia motivación y su sentido de avance. Entre otras estrategias, destaco retroalimentación reflexiva. Más allá de la calificación, hago preguntas que inviten a pensar en sus propios avances y sus aprendizajes significativos. Foros con preguntas significativas que generen un diálogo genuino. Por ejemplo, ¿cómo influye tu historia personal en tu forma de aprender? Tutorías con sentido existencial, donde se habla del para qué del aprendizaje y no solamente del contenido. Cuidado de la dimensión afectiva, porque aprender también es sentirse visto, escuchado y acompañado. Educar desde esta perspectiva no solo es transmitir conocimientos, sino que también es facilitar procesos de transformación, facilitar que cada estudiante descubra que puede, que tiene algo que decir y que lo que hace tiene sentido. Continuamos platicando sobre el sentido de agencia en la enseñanza no presencial. Y bueno, ya hablamos sobre el concepto de agencia, sobre el papel fundamental que tiene tanto en los docentes como en los estudiantes, en el estudiantado. Y ahora revisaremos también algo importante, los principales retos del sentido de agencia. Y quisiera que Oscar nos pudiera comentar cómo es, o desde tu perspectiva, cuáles son estos principales retos en este contexto, pero particularmente en la enseñanza no presencial. Pues son diversos, ¿no? Diversos los retos. Como decíamos justo, esta agencia, ¿no? Se va a desarrollar, se va a poner en práctica, en marcha, en manifiesto, justo al momento de que el estudiante ya no tiene que hacer tareas, sino más bien egresa y se inserta en un mercado laboral. Empieza a hacer ciertas tareas, a cumplir ciertas funciones propias de su disciplina. Y justo lograr que durante la transición de sus estudios vaya llevando a cabo esas tareas, ¿sí? Y que podamos tener la mayor información, evidencia posible del estado en el que están estas funciones, poder dar la debida retroalimentación, establecer una interacción, un diálogo con él, como mencionaba ya, especializarse en diálogo, pero que le permita confirmar su expectativa, ¿sí? Dar cuenta que efectivamente está logrando hacer las cosas en función de ciertos criterios, de ciertos estándares, de ciertas formas, pero que son las que demanda la sociedad. El confrontar su forma de actuar, el confrontar su expectativa, porque muchos pueden pensar que lo hicieron bien desde sus recursos, su historia personal, su formación previa, ¿no? Y poder confrontar esa idea preestablecida que tiene para que sean persuadidos y finalmente modifiquen su forma de actuar, modifiquen sus ejecuciones. Eso termina siendo también un reto, porque justo tenemos otras dinámicas temporales y
personales de interacción, donde también puede ser que el momento en el que nos leen es el mejor momento en el que lee una retroalimentación porque pasó por alguna situación personal y nos lee en X momento de crisis y pues no tomarlo de la mejor forma. Entonces ahí es un reto, es decir, cómo logramos de alguna forma sincronizar, ¿sí?, el mensaje que queremos transmitir con la forma en que lo recibe y se apropia de ese mensaje y después modifica su forma de actuar el estudiante. Creo que eso es importante, ¿no? Además de poder lograr un seguimiento lo más puntual con cada estudiante en las condiciones en las que nos podemos encontrar también a veces los docentes que podemos estar sobrepasados de muchas cosas, ¿no? Y poder ahí lograr esa condición, sobre todo en esta parte proactiva que indicábamos, donde el estudiante no se queda como receptivo, sino más bien también asume un rol de buscar el apoyo que requiere en algún momento. Creo que ahí es importante, ¿no? En lograr ser una dupla, o un reto importante es lograr esta dupla docente-estudiante para ir avanzando de una manera coordinada y no como que estemos jugando en dos tableros distintos, con tiempos distintos y con estrategias distintas. Creo que ahí esa sincronizar, esa interacción y tener como los mismos elementos es algo importante a lograr paliar. Gracias, Oscar. Bueno, sin duda, retos importantes los que se plantean. Alicia, ¿cuáles son estos retos que tú vislumbras en cuanto al fomento, desarrollo del sentido de agencia en estos contextos educativos? Bueno, quiero referirme principalmente a 3 retos. Uno de ellos ya lo hemos mencionado, que tiene que ver con pues, este diseño instruccional, sobre la importancia de pensar en cursos que sean flexibles, alternativos, que sean personalizados, con distintas trayectorias, modalidades, pero esto implica pues un conocimiento, primero, muy profundo de la disciplina, pero también implica un conocimiento muy profundo de los procesos de aprendizaje. El diseñador tiene que saber cómo activar la motivación, cómo presentar contenidos desafiantes, cómo presentar contenidos graduados, pues de acuerdo a las características de los estudiantes. Y eso no es nada sencillo. Eso lleva mucho tiempo y también muchos recursos. Por otra parte, otro de los retos es el que hacía referencia hace también un momento Eduardo, es el de las creencias epistemológicas de los estudiantes. Es importante superar estas creencias epistemológicas rígidas, ingenuas y poco productivas. Estas creencias que tienen que ver con el dinamismo de los contenidos, de su relevancia, de su veracidad, de quiénes son ellos como aprendices. Algunos de nuestros estudiantes consideran que aprender es reproducir contenidos y cumplir tareas sin sentido. Precisamente por estas creencias epistemológicas rígidas, debemos conducirlos a otros estadios en donde ellos tengan la posibilidad de entender pues, que el conocimiento se construye socialmente, que es dinámico, que puede cambiar y que se tiene que trabajar mucho para que ellos asuman su responsabilidad. Y el tercer reto, me parece, es el que ya nos planteaba nuestra especialista, que tiene que ver con la atención a la gestión emocional, porque es posible que muchos de estos estudiantes se sientan solos, que sus actividades no tienen sentido, que le están hablando a la nada. Estos estados de alienación o desconexión emocional socavan su agencia personal. Por lo tanto, aquí es fundamental la retroalimentación del docente, porque además de tocar aspectos de contenidos, de retroalimentar sobre el contenido, también deberían tocar aspectos emocionales, por ejemplo, un reconocimiento al avance o al esfuerzo de los estudiantes. Importante también en este sentido de la gestión emocional, la apertura de espacios virtuales de tutoría socioemocional o estos foros con temas que tocan la gestión emocional, con preguntas detonadoras sobre qué es lo que me está costando más, qué he aprendido, qué me pueden compartir otros compañeros y que no solamente sean sitios para resolver dudas operativas, sino que sean verdaderos y auténticos sitios de aprendizaje y en donde los alumnos puedan compartir sus experiencias personales de aprendizaje.
Muy bien, yo creo que, y coincido, que la dimensión emocional, como también ya lo comentaba la especialista de la cápsula, no solamente el docente transmite conocimientos, sino también modela. Y en ese sentido, a través de plataformas, de la mediación tecnológica, eso se vuelve mucho más complejo, como ya también lo han comentado nuestros expertos panelistas. Eduardo, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, estos retos que tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, al hablar de sentido de agencia? Muy bien. Yo creo que se han dicho la mayoría, pero yo quiero hacer énfasis en las creencias epistemológicas. O sea, son fundamentales y yo creo que la estabilidad, las creencias de estabilidad, o sea, qué tanto yo pienso que un conocimiento es estable en tiempo, las creencias de fuente, qué tanto puedo yo creer que la fuente de conocimiento es fidedigna, las creencias de utilidad, o sea, si es útil o no el conocimiento, y las creencias de naturaleza, o sea, si hay o no una consideración de que los conocimientos sobre el dominio se han derivado de la investigación científica con un fuerte sustento empírico. Entonces, yo creo que las creencias epistemológicas son un reto fundamental. Claro, y creo que, y retomo el comentario de Eduardo, porque vamos hacia la siguiente pregunta que abordará el tema de las estrategias que desde las instituciones de educación superior, pues bueno, sugerimos que se desarrollen para promover el desarrollo del sentido de la agencia. Y Eduardo ya coloca en la mesa un tema muy importante: usar los datos derivados de investigación para que realmente se tomen decisiones con base en ella y entonces la aprovechemos en nuestra docencia, ya sea, bueno, en este caso en modalidades no presenciales a través del diseño instruccional, en las modalidades abierta o a distancia, aunque evidentemente en modalidades presenciales también es súper importante. Entonces, bueno, con esto en mente, Oscar, ¿cuáles serían desde tu punto de vista justo estas estrategias? Nuestros tres expertos colaboran en instituciones de educación superior. ¿Cómo hacemos desde estas instituciones para poder sumarnos a estos retos? Obviamente desde una mirada ya sea de, pues, del profesorado o desde la gestión educativa. ¿Cómo lograr que pasemos o traspasemos estos retos a partir de estrategias muy específicas? Sí, yo creo que es importante eso que señalaba Eduardo, ¿no? O sea, diseñar a partir de la investigación, ¿no? Y los hallazgos que tenemos de distintas metodologías, ¿no? De distintas perspectivas éticas también, vinculados con el aprendizaje, vinculados en este caso con la agencia. Y en ese sentido, pensaría que tenemos que desarrollar o rediseñar tal vez estrategias sobre comunicación, ¿no? ¿Cómo estamos estableciendo comunicación? Por qué medios, con qué estructura nos comunicamos y buscar tal vez propiciar una comunicación en ese mismo sentido de la agencia, pensar en una comunicación efectiva, que es aquella que implica que el mensaje se transmite tal cual pretendo que se transmita, pero además que logro que el otro haga o cambie o ejecute lo que le estoy pidiendo que haga, ¿sí? Que no se dé esa distorsión. Entonces, pensemos ahí un poco en esta comunicación. Pensaría en estrategias que modifiquen la interacción, donde se incremente la interacción en distintas pares, ¿no? Pensaría si interacción docente-alumno, pensaría interacción entre pares, pero incluso pensaría en esta interacción entre pares no solo entre alumnos de los mismos semestres, de las mismas asignaturas, sino incluso de los avanzados con los intermedios o con los iniciales, que en ese mismo sentido del modelado digital permita que vayan aprendiendo y que se ha demostrado en la investigación que se aprende más, a veces o ponen más atención en alguien que sienten cercano así que en alguien que sienten distante, como puede ser a veces el docente que se percibe como distante. Y el docente lo puede hacer porque tiene 20 años haciendo lo mismo, yo voy empezando. Pero si encuentran a alguien más cercano que también lo puede hacer,
tiende a ejecutarse o copiarse o imitarse este modelo. Entonces, pensaría también esos otros formas de interacción y entre compañeros, entre pares de más avanzados hacia menos avanzados, que pueden incluso ir acompañando en la formación. Pensaría en las estrategias de evaluación, pero justo estrategias de evaluación que puedan dar cuenta finalmente del desarrollo de competencias profesionales, más allá justo de decir se repiten contenidos, sino más bien cómo incorporo contenidos, me apropio de esos contenidos, los parafraseo, los hago míos, pero también derivan en un conjunto de actividades profesionales muy específicas que tienen que hacerse en función de ciertos criterios, de acuerdo también a cada situación o cada problema que enfrentemos. Pues también tenemos que empezar tal vez a integrar más o diferentes modelos de evaluación y también de enseñanza, ¿no? Eso que ya también enmarcaba Eduardo y ahí también apuntaría, ¿no? Cómo logramos ser modelos también los docentes, pero no solo modelos que transmiten un discurso, sino justo modelos que tenemos ya también enraizada una identidad profesional, donde integramos aspectos éticos, pero también integramos aspectos cognitivos, como señalaba Eduardo, al momento de que analizamos una situación en particular, recuperamos elementos teóricos, metodológicos que puedan ser de utilidad para atender a esa situación y después implementamos, que conlleva de manera ahí no explícita, pero totalmente implícita un pensamiento científico. Obtengo información, la analizo, planteo hipótesis, las someto a prueba, las compruebo, llego a conclusiones y sigo avanzando. Yo pensaría que esos elementos son claves en esas estrategias que debemos diseñar o rediseñar desde las CIES. Muy bien. Sin duda, importantes estrategias que podemos tomar nota y bueno, seguramente serán de interés para nuestra audiencia. Alicia, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían estas estrategias que las instituciones de educación superior podríamos utilizar para promover el desarrollo del sentido de agencia? Bueno, pues complementando lo que nos presenta Oscar Iván, creo que también es importante trabajar en la formación de docentes y de estudiantes en temas críticos sobre la agencia, que entiendan qué es la agencia, cuáles son sus componentes y por qué es importante desarrollarla. También dentro del rubro de capacitación yo incluía una capacitación en metodologías de aprendizaje y enseñanza no dirigidas que promuevan ese aprendizaje autodirigido, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, el estudio independiente, el aula invertida. Todas estas metodologías propician la participación activa de los estudiantes y de manera muy natural pues van fortaleciendo su sentido de agencia. También creo que es importante trabajar en la retroalimentación de los docentes. Esta no debe de ser una tarea automatizada, de cortar, de pegar, que con base en una rúbrica, sino promover una retroalimentación más dirigida y sobre todo de un carácter mucho más humano. Muchas gracias, Alicia. Eduardo, ¿qué otras estrategias pudieras sumar a las ya comentadas? Yo creo que las estrategias que se han ido mencionando son muy importantes. Por un lado, la investigación es fundamental. La investigación sería una estrategia como dice Oscar Iván, de comunicación. Tendríamos que hacer la investigación y comunicarla apropiadamente. La docencia es fundamental también y aquí tendríamos tanto los docentes como los alumnos son muy importantes a nivel estratégico. La formación de docentes es la estrategia de estrategias. Muy bien, muchas gracias. Sin duda, muy relevantes esas estrategias que creería que son viables de instrumentar desde las instituciones de educación superior y particularmente en modalidades no presenciales, como lo hemos enfatizado a lo largo del programa. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa y quisiera que brevemente nos comentaran sus reflexiones finales, las conclusiones de ese tema que sin duda, pues bueno, provocan tener otro programa. Sin embargo, bueno, pues cerramos este programa con sus comentarios y cerramos contigo, Eduardo.
Pues me parece que es muy importante la agencia, o sea, la agencia vista como lo que decía Bandura, ¿no? Yo creo que aquí hemos hablado de diferentes estrategias, aspectos que tienen que ver con la agencia misma, ¿no? La tecnología, hay cualquier cantidad de cosas nuevas que está ofreciendo, ¿no? La inteligencia artificial, asumir, adoptar las nuevas tecnologías que van surgiendo. Y bueno, eso estratégicamente es muy importante también. Por supuesto, sin duda en la evolución de la tecnología también tenemos que irla incorporando hacia el fomento de este sentido de agencia, pero sobre todo, como lo hemos charlado a lo largo del programa, no solamente en el estudiantado, sino también como docentes, todos los que estamos aquí en este programa somos docentes y que también nos veamos involucrados en este complejo modelo para evidentemente fomentar esto. Oscar, ¿cuáles son tus reflexiones finales y tus conclusiones sobre el tema? Es un tema importante y es un tema clave, pues sería claro en la educación en modelos no presenciales, en la educación en modelos presenciales, pero incluso pensaría que en lo cotidiano. Si retomamos esto que señalaba ya Eduardo, ¿no? La definición que da Bandura de agencia y que lo pone como esta capacidad de controlar el ambiente, como esta capacidad de propiciar y también una calidad de vida, pues tiene aplicaciones diversas. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, también en los estudiantes dar cuenta de cómo con su quehacer profesional pueden impactar en la sociedad para modificar su vida y la vida de sus coetáneos en el mismo sentido de la agencia colectiva, pues resulta clave. Entonces, me parece que tenemos todavía retos importantes en investigación, ¿sí? En el sentido aplicado de ese conocimiento, pero también justo para dar solución a diversos problemas educativos y sociales. Entonces hay mucho trabajo todavía por hacer retomando este concepto de agencia y todas las implicaciones que tiene. Muchas gracias, Oscar. Alicia, tus reflexiones finales y conclusiones. Sí, pues pienso que la agencia es un componente central en la educación universitaria de nuestros días y especialmente en los contextos de enseñanza no presencial, porque exigen de los participantes esa capacidad de autonomía, esta fuerza de voluntad y esa reflexión sobre el proceso de aprendizaje. Debemos tener presente que la agencia académica no se construye sola, sino en relación con los otros y con el contexto. Por eso es importante crear espacios de interacción más en estos ambientes que van a favorecer el desarrollo de la agencia colectiva. También pienso que deberíamos tener presente y no olvidar la importancia de atender la gestión emocional, ya que el manejo de las emociones es un factor muy poderoso en el aprendizaje, ya puede ser un gran impedimento para aprender. Un alumno que no tiene claridad emocional, que se encuentra frustrado, que no comprende cómo manejar estos aprendizajes, las emociones que les despierta, se puede bloquear. O bien, las emociones también pueden ser un gran facilitador que propicien el desarrollo de los aprendizajes. Creo que no es posible concebir una enseñanza superior sin reconocer la importancia que tiene el estudiante como actor principal de su proceso formativo. Pero si queremos que nuestros alumnos sean agentivos, es importante devolverles su responsabilidad en el proceso de aprendizaje, pero no dejarlos solos, porque al mismo tiempo deberemos darles herramientas para desarrollar sus capacidades agentivas. Muchísimas gracias, Alicia. Pues contundente este mensaje de cierre. Y bueno, pues sin duda agradecerles a nuestros panelistas, por supuesto, por estar con nosotros, por compartir su conocimiento, por aceptar participar en este programa, pero por supuesto también por la compañía y atención de nuestra audiencia. Y bueno, les invitamos a continuar con los siguientes programas de la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Hasta la próxima.